Bueno, pues seguimos en el programa de Naguer, en la Laguna Televisión, desde el casino de nuestra ciudad, y entramos en la última parte de la tertulia, ¿no? Y vamos a hablar de otro tema. Les vamos a proponer a nuestros contertulios el día de hoy, colaboradores, otro tema para analizar, ¿no? Saben que a nosotros nos gusta hablar de todo un poquito, ¿no? Y no solamente temas de la laguna, sino temas de actualidad que están candentes y que también creo que es importante, ¿no? Porque en el fondo todos somos ciudadanos, por lo tanto opinamos de todos esos temas, ¿no? Y uno de los temas que le queríamos proponer a nuestros colaboradores es el tema del CIS, la encuesta, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que sacaron una encuesta esta semana que ha sido revolucionaria, por lo menos se ha visto en muchos medios y se ha hablado mucho, ¿no? Y más que se va a seguir hablando, ¿no? Porque habla muy alto y además muy claro del fin del bipartidismo, que es el titular que más se ha hablado, ¿no? En intención de voto directo se sitúa Podemos, la fuerza de Podemos con el 17% de los votos, es como primera intención de voto. Es verdad que después de la famosa cocina, hablan todos, que es la estimación de votos, donde se tiene en cuenta un poco la memoria histórica, si me permite la expresión, la memoria de cómo votamos. Es verdad que Podemos no tiene un referente más que las elecciones europeas recientes. Pero bueno, a partir de esa cocina que hacen los expertos en sociología, sale la clasificación, ¿no? En este momento es el Partido Popular con 27,5% de los votos, el Partido Socialista con el 23,9% de los votos, Podemos, tercera fuerza, con el 22,5% de los votos, y luego ya a distancia, Izquierda Unida con el 4,8%, Unión Progreso y Democracia con el 4,1%, y luego ya los partidos nacionalistas, Convergencia con el 3,8% y Izquierda Republicana de Cataluña con el 2,3%, ¿no? Y así sucesivamente el resto de partidos, ¿no? Coalición Canaria creo que con el 0,1%. Bueno, esto ha revolucionado y sigue moviendo el tema, ¿no? Es decir, ¿cuándo pasó esto? Esto pasó con una de las famosas tarjetas Black, sí, de las que se ha hablado mucho. Todavía no había salido el caso Múnica, estaba el tema, se hizo esa encuesta, 2000 y pico personas se entrevistó. Se tuvo en cuenta, por ejemplo, el tema del caso del ébola, pues, digamos, en esos días, cuando se hizo la encuesta. Esto es la foto del momento, esto es una tendencia, este país está cambiando. ¿Qué impresión tiene? Yo pienso que es la foto del momento, pero que pudiera ser una foto previa a noviembre de 2015, ¿no? Que podrían ser las elecciones generales, ¿no? Las autonómicas, ¿no? Yo veo aquí tres cosas. O sea, la imagen de Pablo Iglesias, que tiene muy buena imagen, es una persona culta, profesor, habla muy bien, por una parte. Después, por una parte, veo aquellos indignados de hace un año están también en esa encuesta, es decir, los indignados del 15M, su sitio es Pablo Iglesias, su sitio es Podemos, ¿no? Y luego también hay un tanto por ciento muy muy elevado, porque la televisión en España se ve mucho de lo que yo llamo los telerevisteros, es decir, Pablo Iglesias se promocionó mucho y bien por su manera de hablar, por lo que comunicaba, por sus ideas, pero también un tanto por ciento muy elevado en las teles del corazón o las telerevistas, ¿no? ¿Por qué motivo hemos llegado a esto? A mi entender, en mi opinión, por la corrupción. Es decir, hay una corrupción generalizada que se ha visto mucho más en los dos grandes partidos, y una es pues la corruptepesión y la corruptesoesión. Es decir, unos y otros han tenido un montón de casos. Remontémonos hacia Andalucía o hacia Bárcenas, o ahora pues este caso de Púnica. Pues los ciudadanos normales que tenemos un trabajo, que realmente tenemos un trabajo digno y que podemos vivir más o menos bien, y aquellos que no lo tienen, o que tienen un trabajo menos retribuido, o que tienen un trabajo o no tienen ningún trabajo, aquí están todos, en esas encuestas están todos o estamos todos, y es la imagen de Pablo Iglesias y sus ideas, los indignados del 15M que ya tienen su sitio, y los telerevisteros. Hay una cosa que puede ser perjudicial para Podemos y para Pablo Iglesias y su gente, que es
las vinculaciones, las supuestas vinculaciones que podría tener con políticas de países sudamericanos no demasiado demócratas. Pero eso es una cosa que yo he oído, he leído, pero no tengo constancia. A mí me resulta gracioso cuando hablamos del fin del bipartidismo. Que el bipartidismo no es una... Hombre, quizás el fin del PP-PSOE sí sea algo de alegrarnos, ¿no? De cambiar. Y no de PP-PSOE porque PP y PSOE sean... O sea, esas siglas sean... No sé, estén caducas. Sí, yo creo que lo que está caduco es lo que está dentro, lo que llaman los varones, ¿no? Sí. Esas personas que llevan ahí, y yo he llegado a entrar en la página del Congreso de los Diputados y he hecho un análisis de las personas que están sentadas en el Congreso de los Diputados hace 20 años y los que están sentados ahora. Y es que parece que son los mismos, ¿no? La mayor parte de las personas siguen los mismos sentados. Digo, señores, ustedes no se han dado cuenta que el espíritu de la democracia es cambiar un poco, aunque no diga que cada 4 años haya que cambiar a los políticos, pero que por lo menos tengan la dignidad de decir, bueno, mi trabajo ha terminado y esto no es que yo sin este país o este país sin mí no funciona, ¿no? Entonces yo no veo como que Pablo Iglesias vaya a dar fin al bipartidismo, sino quizás va a cambiar las siglas de ese bipartidismo, porque el bipartidismo creo que está sembrado en muchos países. Siempre parece que nosotros nacemos con 2 referentes, papá, mamá. Y encima papá y mamá en muchas familias viven en el conflicto, no viven en el gobierno. Ellos no gobiernan, sino parece que uno gobierna por un lado y otro gobierna por el otro. Y eso es lo que nosotros hemos transmitido a la política, ¿no? Como si el inconsciente colectivo del individuo pasa al inconsciente colectivo de la sociedad y existen 2 partidos referentes. Y encima las mismas conductas de las que nosotros fuimos educados se llevan mal, siempre hay conflicto entre ellos. Y quizás lo ideal sería ese, que si el bipartidismo que se regenerara ahora se casara, fueran capaces de cogobernar. Es lo que se viene hablando, que se hace en Alemania, la gran coalición, esa de la que se habla, un pacto PSOE-PP. Sí, pero yo no hablo del pacto PSOE-PP, porque el pacto PSOE-PP es volver a coger a los mismos que están sentados hace 30 años, pero no, hay que regenerar las siglas, hay que regenerar a las personas. Y bueno, yo creo que Podemos ha tenido... Pablo Iglesias tiene un buen valor, pero también es que ha tocado en el punto de inflexión. Lo que no se podía es, quizás hace 12 años no hubiera tenido este gran valor, pero que habrá llegado en el mundo. Enlazando, recuerdo con uno de nuestros programas aquí, no sé si fue el último, hablamos de la corrupción de los políticos y todos aportamos la idea que de la única manera que se puede acabar con eso es cambiando la ley electoral y limitando los mandatos, es decir, no dejando que ningún ciudadano haga de la política su profesión o de la política su medio de vida. ¿Cómo se limitan los mandatos? 4 años u 8 años. De esa manera no ocurría lo que Joaquín está diciendo, que hay gente que lleva en política 20, 25 años porque realmente han hecho de la política su modus vivendi. Si tú limitas los mandatos y muchas cosas más, y listas abiertas, pues a lo mejor se evitaría la corrupción, porque el señor que va a estar 4 años gobernando un ayuntamiento, o va a estar 4 años gobernando una nación o una autonomía, pues en esos 4 años no le daría tiempo a lo mejor de coger tantos % de aquí y de allá. Y si sabe que sigue teniendo su trabajo una vez que se le acabe el ciclo político, bueno, yo creo que es uno de los caminos para acabar con la corrupción. Yo he planteado lo de si estamos ante el fin del bipartidismo porque es verdad que esta encuesta marca además una dificultad si eso se traslada luego a escaños, ¿no? Es decir, es un parlamento posiblemente de los más fragmentados de la historia de la democracia, ¿no? Es decir, cómo se pueden llegar a acuerdos ahí, ¿no? Es decir, es verdad que el PP sigue siendo la primera fuerza, sí. Según esta encuesta seguiría siendo la primera fuerza, pero muy alejadísimo de la mayoría absoluta. Por lo tanto, sus alianzas están muy complicadas, porque además una de las características que tiene el Partido Popular es su espectro en la derecha, ¿no? Desde ese centro derecha hasta que algunos militan hasta la extrema derecha, ¿no? Es decir, hemos visto... El bipartidismo está en 2 de los países más importantes del mundo: Estados Unidos, Inglaterra. En Estados Unidos, los republicanos, que son de derecha, y los demócratas, que son un poquito menos de derecha. Y en Inglaterra ocurre casi lo mismo: los conservadores son de derecha y los laboristas son un poquito menos de derecha. ¿Cómo organizan su política? Pues en base a los movimientos económicos
al sube y baja de la economía y al sube y baja de la sociedad. Si en este país o en otros países se pudiese implantar ese tipo de bipartidismo, a lo mejor nos iría mejor, pero para eso necesita una historia democrática de muchísimos años, una educación, unas leyes electorales como lo ha pasado ahora a Obama en Estados Unidos, que él es presidente, pero que ahora ya en el Senado la mayoría la tienen los republicanos. Entonces creo que habría que cambiar el tema de ley electoral y limitar los mandatos. Mañana había Cayo Lara que decía, hacía una propuesta con respecto, por ejemplo, a las actas, ¿no? Estaban hablando del caso de Sonia Castelo, de Alicante, que decía que bueno, que una cosa que se podría hacer es cambiar la Constitución, un artículo de la Constitución, para que el acta no sea del concejal, sino que sea del partido, ¿no? Porque muchas veces ha habido situaciones en las que un solo concejal o un solo diputado ha cambiado mayoría. Un ejemplo más claro, el Tamayazo en Madrid, ¿no? Cuando aquello, justo cuando se iba a hacer una mayoría de izquierdas en la comunidad autónoma, se pasó al otro lado. Los diputados desaparecieron del tema y montaron un eso y eso acabó. Bueno, hay cosas tan esperpénticas y tan paradójicas como que a día de hoy, y parece ser que hasta diciembre, un presidente de una diputación va a estar gobernando desde la cárcel. Creo que es el de la Diputación de León, que del Partido Popular, bueno, su partido. Creía yo que no, él dijo anteayer que él sigue de presidente de la Diputación desde la cárcel. Bueno, pues muy bien. Bueno, desde la cárcel se dirige. ¿Ustedes creen que ha recibido el mensaje? ¿Que los dos grandes partidos de este país han recibido el mensaje sí de la ciudadanía o no? Porque uno oye las declaraciones de los grandes líderes del PSOE y especialmente del Partido Popular, que da la impresión como que con ellos no va este juego, ¿no? Esa es una impresión que le puede llevar a... La impresión es esa, es decir, ¿ellos están recibiendo lo que está pasando o no? ¿O este tema no va con ellos? Yo creo que sí, y yo creo más el PSOE, por el talante que veo, o las cosas que dice del actual secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que de Mariano Rajoy. A mí Mariano Rajoy me parece que está siempre escondido, que está un poco ahí desubicado. Sin embargo, Pedro Sánchez, al ser el nuevo líder del PSOE, al llevar poquito tiempo, un hombre joven, yo creo que él sí va a recibir el mensaje. Y es más, Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, no sé si esta mañana o ayer, dijo claramente que cualquier político que esté siquiera imputado tiene que dejar su cargo. Y ella es un peso pesado del PSOE. Yo creo que el PSOE sí ha recibido el mensaje, tal vez el PP no. Yo creo que ambos han recibido el mensaje. Lo que pasa es que unos lo expresan de una manera y otros lo expresarán de otra. Y no solo ahora por la encuesta del sí, sino desde el momento en que Podemos ganó las elecciones, nos sacó 1.200.000 en Europa, 1.200.000 votos de españoles. Desde ese momento temblaron las estructuras de los dos grandes partidos. Yo creo que sí, porque ellos han empezado a cambiar desde ese momento. Datos, ¿cuándo fueron? En mayo fue de este año. Sí, mayo, mayo 5, 11, solo han pasado 6 meses. Ellos empezaron a reorganizar. Yo creo que a la semana siguiente ya están hablando de cambio. Fíjate que ya hay periódicos norteamericanos, etcétera, que están hablando de que la solución pasa porque Rajoy se vaya. Así ya lo están hablando que la solución, porque una persona que tiene tantos casos de corrupción en su entorno, porque es verdad que Rajoy tiene en su entorno casos de corrupción, la propia secretaria general del PP está investigada, el ex secretario general del PP está imputado, es decir, Bárcenas, es decir, que está en todo el entorno. Algunos periódicos, como el Financial Times, hablaba ya de que una de las posibles soluciones era dar un paso a un lado Rajoy y que entrara una... Yo le dejaría un comentario en el aire a Mariano Rajoy. Tiene que renovar el partido, tiene que hacer lo mismo que está haciendo el PSOE desde hace un tiempo, es decir, gente joven, gente que no esté vinculada a ninguna causa de corrupción, y por ahí a lo mejor podría salvar un poco. ¿Por qué tenemos esa cultura en España tan de dimitir, que nos cuesta tanto dimitir? Es una cultura muy... ¿no? Hombre, que uno ve, siempre le cuenta la historia de que en Alemania por copiar una tesis doctoral. Yo creo que en el momento que Mariano Rajoy tenía que haber dimitido, no es ahora ni antes, es hace casi 1 año y medio o 2 en que se descubrió que le habían mandado un mensajito a Bárcenas diciendo:
tranquilo, estamos contigo. A partir de ahí, un presidente del gobierno y un secretario general del Partido Popular que le haya mandado a un delincuente, porque un delincuente condenado, no es presunto, condenado, un mensajito, un SMS, un WhatsApp, diciéndole, oye, no te preocupes, estamos contigo. Cuando eso se descubrió, al día siguiente paso atrás y vete, y deja que vengan los chicos, los delfines o quien sea. Eso es, en cualquier otro país civilizado, si al presidente del gobierno le trinca que le está mandando un SMS a un señor que es un chorizo y que es un delincuente y se ha llevado un montón de dinero del partido a Suiza por ahí, venite y vete, y que vengan otros. Esa cultura que tenemos, porque es muy de este país, el dimitir es de lo que somos guapos. Bueno, quizás es que vivimos muy ensimismados en este país, y no es para salir tampoco, porque aquí la verdad que esto es un circo y nos podemos divertir bastante sin necesidad de estar mirando a otros países, ¿no? Tampoco, no conozco, son 200 y pico países que tiene el planeta. Posiblemente se repitan estas situaciones en otros países, como España. Pero la idiosincrasia de España es que es muy de costumbrista, de no me salgo de la línea. O me salgo con la mía, no sé, o voy a hacer la trampa, ¿no? El tema ese que se habla, la picaresca española, ¿no? Y me parece que estamos ahí como muy metidos, tú muy metido, y que encima también nos jactamos y nos orgullecemos de ser así. Tanto un presidente como un ministro, como un ciudadano, ¿no? Como hacer la picardía, y a veces más parecen juegos de pillos que verdaderamente... Uno de los primeros casos de corrupcióncita en la democracia española fue el famoso caso de Juan Guerra y Alfonso Guerra, su hermano, que le montó un despachito ahí, llevaba 4 cosas y tal. Bueno, en un momento determinado Felipe González salió poniendo la mano en el fuego por Alfonso Guerra, pero luego, cuando se vieron cómo estaban las cosas, fue el propio Guerra el que dijo, oye, Felipe, yo me voy, porque yo no quiero destrozarte el partido. Y yo creo que dio un buen paso, es decir, bueno, un político honrado todavía está ahí, todavía lo puedes ver con ese acento andaluz que tiene y esa manera de hablar y esa cultura que tiene, y fue un hombre que en un momento determinado dio un paso atrás porque se equivocó, simplemente porque le dejó un cuarto como este a su hermano. No, efectivamente, ojalá todos los políticos sigan el ejemplo de Alfonso Guerra en el primer caso de pequeña corrupción, o como quieras llamarle, ¿no? Y después ha habido muchos más, pero yo creo que quiero recordar que ese fue el primero de político. A su hermano le contaba un chiringuito y tal, ¿para qué? Para darle trabajo a la gente, no era más que aquello. Uno de los datos que se ha visto del ciclo, y estamos terminando ya el análisis, es que en general se nota un cansancio de la ciudadanía, ¿no? Con respecto a los políticos, a la clase política, ¿no? Un hartazgo en general, ¿no? Se habla mucho el voto en blanco muy alto, más alto que otras veces, es decir, que se habla también de un rechazo a las propias elecciones europeas, ¿no? Ese voto de enfado, de rabia, de decir, oye, estoy harto, no consigo empleo, no consigo nada, pues a lo mismo hay que darle una vuelta y un giro tremendo al país que tenemos, ¿no? No sé si ustedes lo interpretan también así o... Hombre, hay que ser valientes y desde luego por ese camino no avanzamos. Sí, todos los ciudadanos, en el pueblo, en la ciudad, en la autonomía y a nivel nacional, tendríamos que ir a votar. Por quien quiera, por quien más te guste o por quien menos te disguste. Pero ir a votar, y que no vayamos un 50% de los españoles a votar, sino que vayamos un 85%. Y que los que se queden en casa sean pues la gente que está muy enferma o que no ha podido coger la papeleta por correo. Esa es la única manera, una de las maneras de regenerar la política en España, ¿no? Sí, el hecho de participar mediante el voto, aparte de que, no sé, siempre he puesto el caso de las personas que han muerto a lo largo de la historia, porque hoy en día los ciudadanos de la actualidad tengamos el derecho al voto, me parece una idea tan romántica, a mí me encanta el hecho de ir a decidir, ¿no? Y no solo es que estemos cansados, es que estamos cabreados porque nos damos cuenta que sí, que uno se levanta todas las mañanas a trabajar, pero que este país cada día va más para abajo, más para abajo, más para abajo. ¿De qué me estoy esforzando yo aquí? Los que deben de ser referentes, porque cuando eres político tienes que ser referente. Cuando tienes un cargo público o de liderazgo, tienes que ser siempre referente, tienes que medirte un poquito en tus actos. ¿De acuerdo? Pues
Manuel Ramos, Joaquín Herrera, muchísimas gracias a los dos por haber venido Gracias. al Casino de la Laguna, Gracias. por haber compartido esta mesa que hemos tenido, yo creo que agradable esta Muy bien. tarde, y que bueno, que les espero en otra próxima ocasión. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. En un momento aquí en Ramón Aguirre, de la Laguna Televisión, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a algún miembro de la presidente del Casino de la Laguna para contar y hablar de esta institución tan importante.